Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta actividad tenemos que hacer la exposición de uno de los historiadores de la Roma antigua. De acuerdo al contenido bibliográfico de esta unidad, el personaje que llamó mi atención fue Julio César. Y bueno, más que nada porque desconocía esa faceta en donde él forma parte de los historiadores que colaboraron en la historiografía de la antigua Roma. Bien, sabemos que la historiografía es la disciplina que tiene por objeto la reconstrucción y la interpretación de los eventos históricos. La historiografía, como género literario, nació en Grecia como una exposición escrita de una investigación crítica del pasado. Los fundadores fueron Heródoto en el siglo IV, que utilizó por primera vez los documentos en la reconstrucción histórica, y Túcides en el siglo IV, que indagó las causas de la historia política. La historiografía romana sigue los pasos de los griegos, pero más orientada a las cuestiones políticas y a la exaltación patriótica, que a la investigación y exposición veraz de los hechos. Además, la historiografía para los romanos la consideraba como la maestra de vida, ya que en el pasado se podía encontrar ejemplos de conducta que podían ser transmitidos y perpetuados en los valores romanos. Podemos concluir entonces que el carácter patriótico, el compromiso político y la conducta moral constituyen los rasgos esenciales de la historiografía romana. Bien, comenzaré mi exposición describiendo un poco la personalidad y biografía de este personaje. César nace en el año 100 y muere en el año 44 a.C., a los 56 años de edad. Nace en la ciudad de Roma y es reconocido como un político y general excepcional. Pertenece a una familia patricia y a la edad de 40 años forma una terna con Pompeyo y Cracio, y para el año siguiente es nombrado cónsul. Durante este periodo comete diversas irregularidades. Parte a la conquista de las Galias, cuando tenía 42 años. Le llevó 7 años y después de esta empresa, como resultado, obtuvo riquezas y prestigio como general y un ejército que le era fiel y le seguía en sus órdenes. A sus 52 años, no dudó en ir a la guerra civil contra Pompeyo, al que derrotó en la batalla de Farsalia. Después de este evento, se ampara en una dictadura. Pero, ¿en qué consistía esta dictadura? Es una magistratura de carácter temporal, creada para momentos especiales, pero con poderes absolutos, que intenta establecer en Roma, a semejanza de las monarquías griegas. Con esta decisión produjo una reacción en el Senado, en donde Bruto y Casio ponen fin a la vida de César en el año 44. Pero hablemos de su obra, en donde aborda distintos temas, no solo el histórico. El reconocimiento literario podemos verlo en los 7 libros que tratan de la Guerra de las Galias, así como de la Guerra Civil, que consta de 3 libros más.
a la edad de 51 años. Las características principales de su relato es el modelo de narración histórica, la cual cuenta con una claridad, precisión, tono objetivo de los sucesos ocurridos. El relato cesariano ubica al lector en una realidad viva, en donde el autor plasma su propia perspectiva de hechos. Estos relatos para los romanos los considera como el medio literario para transmitir los hechos históricos, herramienta que utilizó César con moderación. Desde Túcides, este tipo de relatos casi siempre eran ficticios. Uno de los principales problemas, Suetonio, contemporáneo de César, lo acusa de inexactitud en sus relatos, tema que hasta la fecha pone en tela de juicio la veracidad de su obra. Muchos expertos sitúan a César como un memorialista, experto, propagandista sin escrúpulos. Estudios recientes están preocupados por la deformación en el relato de César, por lo que aconsejan leer entre líneas su trabajo. La única conclusión a la que podemos llegar es que César no fue un historiador al servicio de la historia antigua, sino más bien es considerado un memorialista cuyo objetivo lo hace escribir con fines políticos. Recordemos siempre, lo hace para obtener algún provecho. Como cualquier aristócrata romano, lo más importante para él era el prestigio. Debemos señalar que en sus inicios de político y militar se presentaba como defensor de los más desvalidos. Debido a su éxito y popularidad, logra obtener una mejor posición, siempre con la mirada puesta en ser el próximo mandatario romano. César logra cambiar no solo a Roma, sino al mundo entero, gracias a que era un ser privilegiado y genial. Con respecto a su vida amorosa, durante su adolescencia las mujeres no tenían mayor importancia, aunque fueron muchas las que compartieron su lecho. Es Consutia, su primera esposa, quien pertenecía a una familia acomodada. Dicho matrimonio fue por conveniencia, la cual solo dura un año. Julio César contrajo 4 nupcias y tuvo una hija y un buen número de amantes. Aprovechó esta oportunidad porque deseaba que su familia formara parte de la vida política de Roma. Desde muy joven escribe un elogio a Hércules y una tragedia sobre Edipo. Dichos trabajos son la antesala para sus obras de la Guerra de Galias y la Guerra Civil. Con esto demuestra la estricta educación a la que fue sometido, dominando el latín y el griego. Dichas obras reflejan su profundo humanismo. Como todo político, recibe una esmerada educación iniciándose en el arte de la retórica. Sus familiares estaban relacionados con los mejores oradores romanos. Su padre solía llevarlo al foro, recibiendo una fuerte influencia, lo cual lo convirtió en un elocuente orador, a tal grado que el propio Cicerón lo elogió. Como político, tuvo problemas con un dictador, lo que lo obligó a salir de Roma temporalmente. A su regreso, con Cornelia, su segunda esposa, y quien duró 14 años casado y procreó a su única hija llamada Julia. Después de 3 años, se casó con Pompeya, hija de Quinto Pompeyo,
y tras un escándalo amoroso, Julio César la repudia. Después de este suceso parte a España como cuestor y en algún tiempo se entera del fracaso de Pompeyo en Egipto y se dirige a verlo, enamorándose perdidamente de Cleopatra, con tan solo 21 años y él 52. La convierte en reina y se queda con ella en Egipto, a pesar de que tenía asuntos importantes que resolver. Particularmente este evento es uno de los más conocidos en la vida de Julio César. Pero, ¿cómo es que sucede todo esto? Egipto es conquistado primero por los persas y después por Alejandro Magno. A la muerte de Alejandro, Egipto cede el poder a su general Ptolomeo, el cual deja el reino como herencia a Roma. Esto pone en jaque a los poderosos de la corte alejandrina. Ellos echan mano de los bastardos de Ptolomeo. Con ellos elevan al trono de Egipto y Chipre respectivamente. Corría el año 76 a.C. El nuevo faraón Ptolomeo XII, conocido como el Flautista, se casa con Cleopatra VI, probablemente su hermana. Este rey es un pelele de los romanos. Él engendró 5 hijos, uno de ellos fue Cleopatra VII, y como dato curioso su nombre significa diosa que ama a su padre. Es la famosa reina que fue amante de Julio César y después de Marco Antonio. Un poco antes de su muerte, nombra a Cleopatra y a Ptolomeo XIII corregentes. Para ese entonces, Cleopatra contrajo nupcias con su hermano. El incesto dinástico era una práctica común entre los faraones para garantizar hijos legítimos al trono. El rey tenía que ser concebido por hija de reyes. Para entonces, Pompeyo es enviado a Egipto durante serios problemas políticos, ya que los egipcios no querían que Cleopatra ocupara el trono. Pompeyo es asesinado al poco tiempo de su llegada. César desconocía este hecho, sin embargo, llega a la capital alejandrina. Para conciliar esta situación, dado que Egipto formaba parte del Imperio Romano, además de esto, César estaba interesado en cobrar viejas deudas adquiridas por el flautista. Se dirigió al palacio y, custodiado por sus 4.000 legionarios, Cleopatra logra llegar ante él burlando su guardia. Le ordena a su sirviente que la oculte en una alfombra y de esta manera le pide que la ponga a los pies de César. Este hecho es un golpe de audacia. Logra ganarle la partida a su hermano Ptolomeo XIII. Ella permanece unida sentimentalmente a Julio César y después a Marco Antonio. Su gran belleza descrita cinematográficamente es un mito. Más bien su gran arma fue la habilidad diplomática más que su belleza y simpatía. Una faceta más de Julio César es la que tenía para darle forma legal a sus ideas. Proclamó gran cantidad de leyes. Siendo jurista, modificó gran cantidad de ellas. La más célebre y duradera fue la del calendario que sigue actualmente en vigor, cambiando el calendario republicano de 355 a 365 días y el calendario que utilizamos actualmente, nombrando un mes con su nombre. Esto sucedió en el tiempo que fue cónsul, dictador y emperador. Resultó también ser un general de primera línea. Excelente táctico y estratega,
por lo que es imposible describir todas sus victorias y fracasos en el ámbito militar. En el campo de batalla era capaz de detectar las debilidades de sus enemigos y aprovecharse de ellas, excepcional agudeza para dirigir a sus tropas y conseguir la victoria. En el año 78 a.C. y a sus 22 años, regresa a Roma, convertido en héroe de guerra, y nace también su vida política. Su campaña en las Galias nos ofrecen las perspectivas militares de Julio César. Después de 20 años de revueltas, las guerras civiles se terminaron y logró la paz y restableció la fuerza de las leyes. Había regresado la antigua república. A los 51 años sufrió una maniobra jurídica en su contra. Él pactó con Pompeyo que abandonarían sus mandos militares, pero no fue posible. César estaba a punto de alcanzar la cumbre de su carrera política. Se había adueñado de Roma, pero continuaba teniendo muchos enemigos. Para los últimos días de su vida, sus enemigos políticos decidieron aliarse entre ellos contra los republicanos. Dicha alianza marcó la desaparición definitiva de la República. Al ingresar al Senado, una persona se acercó y le entregó un papiro enrollado. Creyó que se trataba de habituales súplicas y no le pone atención. Una vez que entra al recinto, se abalanzan contra él, apuñalándolo. Julio César cayó después de varias puñaladas al pie de la estatua de Pompeyo, que él mismo mandó colocar en ese lugar. Solía inclinarse ante ella al pasar. Después de asesinarlo, los culpables tomaron el Capitolio. Al día siguiente bajaron al foro, donde fueron recibidos fríamente por el pueblo, mostrando gran indignación. El funeral de Julio César provocó que toda la ciudadanía permaneciera reunida en torno a su féretro. Tiempo después, dando lectura a su testamento entre sus tres sobrinos, deja a uno de ellos, Cayo Octavio, y quedaba como hijo adoptado y sería su sucesor. Por último, podemos decir que las obras de César fueron muy admiradas por sus contemporáneos. Su fama ha permanecido por muchos siglos, hasta nuestros días, e incluso ha sido punto de partida para el estudio de estrategias militares, también como referencia para el conocimiento básico de la lengua latina, por la pureza de sus expresiones. Con esto concluyo mi exposición. Agradezco su atención. Mi nombre es Adriana Vilés y fuentes que también fueron consultadas fue el mayor portal de gerencias Julio César y Julio César, un dictador democrático. Muchas gracias.